Retomando el curso sobre dificultades específicas de aprendizaje, vamos a avanzar ahora con la unidad 2, donde hablaremos de una dificultad asociada a las DEA, como es el trastorno del espectro autista. Vamos a hablar de la conceptualización y las características dentro del espectro. Los temas a desarrollar entonces serán el trastorno del espectro autista, conocido como TEA, los distintos abordajes, la relación con el proceso de aprendizaje y las situaciones requeridas. Las personas con síndrome autista presentan una serie de características que involucran sobre todo la comunicación. También sus conductas motrices se ven afectadas, sus respuestas a los estímulos sensoriales, el desarrollo del lenguaje, sus funciones cognitivas y su afectividad. Las personas con síndrome autista que presentan estas características, recién detallábamos, presentan muchas veces un aislamiento extremo con las conductas que esto trae aparejadas, denota la incapacidad de las personas para establecer un sistema de comunicación con su entorno. Los primeros síntomas suelen aparecer durante el primer año de vida y se desarrollan con distintos signos y síntomas. Los signos que más alarman a las familias en los primeros años de vida tienen que ver con la indiferencia ante la presencia humana, la ausencia de respuesta anticipatoria, como por ejemplo no tender los brazos cuando se le acerca un adulto, no girar la cabeza, no se agitan cuando se acerca otra persona y mostrar señal de registrar la presencia del otro. No hay sonrisa social, la sonrisa social es esperable alrededor de 3 meses de vida, y tampoco la angustia del 8º mes, angustia que se suele presentar en el 8º mes de vida ante la desaparición de la madre o el desempeño de la función materna. A partir del 2º año de vida, la sintomatología se despliega tal vez en mayor magnitud. El bebé no distingue ni reconoce a su madre o quien desempeña el rol materno. La mirada se torna vacía, como ausente. El contacto corporal es rechazado y si se establece, presenta características extrañas. Sus intereses parecen ser los objetos inanimados y duros, los objetos mecánicos o los trozos de un objeto, como por ejemplo la rueda de un cochecito, el picaporte de una puerta, los objetos que giran. Los objetos son manipulados de manera repetitiva y estereotipada durante mucho tiempo. Su apego al objeto es solo mecánico y repetitivo, como recién decíamos. Son niños que no juegan, son indiferentes a los demás niños y a veces a los juguetes. Tienen necesidad de mantenerse en entorno inmutable. Los objetos deben permanecer siempre en el mismo lugar, ubicados de la misma forma. Las dificultades motrices también son numerosas. Estas dificultades motrices se observan desde perturbaciones del tonismo, es decir, hipotonía postural generalizada o vistonía, estereotipias motrices como movimientos repetitivos rítmicos, movimientos de las manos, movimientos de la cara y de la marcha. El balanceo del cuerpo también es muy común, o balanceo de la cabeza. Las perturbaciones sensoriales abarcan desde síntomas visuales, como prolongada observación de las manos y de los objetos, síntomas auditivos como atención a sonidos autoproducidos o ausencia de respuesta a ruidos intensos, síntomas táctiles como ausencia de respuesta al dolor o cambios de temperatura, y síntomas gustativos y olfativos como reconocimiento de algo nuevo por el olfato o el chupeteo de objetos no comestibles. El lenguaje también suele estar ausente y puede emitir también ruidos extraños y estereotipados. Si adquiere el lenguaje, suele hacerlo tardíamente, con palabras, frases o lo que llamamos ecolalia,
que es la repetición de ciertas palabras, o la memorización perfecta de canciones, pero no pueden ponerlas al servicio de la comunicación. En cuanto a la cognición, pueden encontrarse afectadas diversas funciones intelectuales, con rendimientos parciales y llamativos en ciertas áreas, por ejemplo la memorización o el cálculo. El esquema corporal se muestra fragmentado o asimilado a los objetos inanimados como si fuese el robot. La afectividad suele mostrarse afectada por medio de crisis de angustia aguda, sobre todo cuando las personas son obligadas a salir de su aislamiento, con acentuación de movimientos estereotipados, agitación extrema o a veces ataques de cólera. Los distintos abordajes con los que los encontramos, el tratamiento de estas dificultades, también tienen que ver con distintas miradas y distintas conceptualizaciones. Desde la neuropsicología, desde las terapias cognitivo-conductuales, vamos a hablar del autismo como autismo primario o síndrome de Kanner, quien acuñó el término en el año 1943, y ese es un diagnóstico frecuente en el consultorio de los neuropediatras. El síntoma más visible es una dificultad en la comunicación. Es discutido el origen de esta patología, sobre todo el tema de la organicidad o la emocionalidad, y aquí se disfrutan las diferentes teorías que algunas ponen más hincapié en la organicidad y otras en la emocionalidad, que en el caso del psicoanálisis, que después hablaremos. En las definiciones sobre el autismo infantil, el que da el DSM-5, se observa, por ejemplo, un cambio significativo con respecto a las conceptualizaciones clásicas. Ya no se incluyen en el campo de la psicosis, por ejemplo, sino en el concepto de los trastornos profundos del desarrollo. Esta nueva consideración lo explica como una alteración y o deficiencia de la competencia cognitiva y de la actuación. Dicha alteración relaciona con alguna clase de alteración biológica. Los criterios diagnósticos serán comentados en la próxima diapositiva. Según el DSM-5, como recién mencionaba, vamos a hablar de una conducta de aislamiento frente a las relaciones sociales, alteraciones severas en el desarrollo del lenguaje, tanto a nivel expresivo como receptivo, o bien, en las niñas que son hablantes, la presencia de ecolalias, como mencionábamos antes, que se refiere a la repetición de palabras o frases, a la inversión de pronombres, por ejemplo. También vamos a hablar de comportamiento ritualizado, comportamiento compulsivo, pautas de comportamiento estereotipadas, ciertas obsesiones, resistencia al cambio o estereotipias motoras. En algunos casos podemos hablar de déficit intelectual, de alteraciones neurológicas, y generalmente la neuropsicología aboga por la aparición del síndrome antes de los 3 años de vida. Si pensamos desde el ámbito del psicoanálisis, el síndrome autista es descrito como una conducta de separación de la realidad. Esta mirada distinta a la anterior nos cuenta que durante el siglo XX las investigaciones sobre el autismo muestran un crecimiento sorprendente. Y surge entonces la pregunta sobre los métodos de medición. Las estadísticas, el discurso de la cuantificación, dan cuenta de esto que estamos diciendo, pero debe considerarse que las evaluaciones siempre dependen de los criterios diagnósticos en base al abordaje en el cual estos se enmarcan. En la actualidad se habla de una epidemia autista en relación con la ampliación de los criterios diagnósticos, incluyendo la denominación TEA, trastorno del espectro autista, como un diagnóstico que psicopatologiza especialmente a la infancia. Todos pueden llegar a ser autistas dentro del espectro, en este sentido. En el siglo XXI, las estadísticas invaden
predomina la cuantificación y la mirada que antes presentamos, y el criterio de homogeneización pareciera que los vuelve iguales a todos. El aumento creciente preocupa a quienes se encargan de las políticas sanitarias. El discurso de la cuantificación no dice nada acerca del sujeto particular y de su posición singular, tal como la estudia de psicoanálisis. Las evaluaciones están más relacionadas con los tratamientos estandarizados. La propuesta del psicoanálisis se ubica en otro lugar, se ubica en cada sujeto. Desde esta mirada, el autismo es un funcionamiento subjetivo singular que perdura a lo largo de la vida sin augurar un destino definitivo de desconexión. No es definitiva la desconexión total del mundo, su inserción social, su inserción amorosa, su inserción educativa y laboral, por supuesto. El tratamiento analítico, entonces, se dirige a abrir el mundo de posibilidades para que pueda arreglárselas con este funcionamiento singular, llamado por Eric Laurent como desplazamiento del encapsulamiento autista, abriendo entonces la posibilidad de incluir nuevos objetos y personas que puedan ampliar su mundo. Cabe aclarar que cada persona tiene el derecho de poder elegir el tratamiento que le resulte más apropiado de acuerdo a su participación y a su particular posición en el mundo. En una sociedad de predominio individualista se piensa en un autismo generalizado. Esta es la mirada de los psicoanalistas actuales. En este sentido, el psicoanálisis actualmente aboga por la idea de que todos son autistas en diferentes aspectos, en cierto cortocircuito, menos haciendo entre comillas, con el OPE. De aquí que el trastorno del espectro autista se transforma, según el psicoanálisis, en el gran diagnóstico del siglo XXI. Un aporte interesante es el que hace Rivière, ya desde el año 1984, desde las corrientes sociohistóricas constructivistas, basándose en los estudios sobre el desarrollo social y la tesis de Vygotsky, el famoso psicólogo ruso que antes hice mención, sobre la génesis interpersonal de las funciones simbólicas superiores, que realiza una explicación considerándolo autismo una alteración en la comunicación, en la interacción, una perturbación de la interconducta más que de la conducta. Por su parte, también Piaget ya había señalado en origen de la representación en la acción, y Rivière insiste en que es principalmente el tipo de acción, la interacción, la raíz de las funciones representativas. Encuentra que las personas autistas tienen un nivel menor en algunos aspectos, como el contacto ocular, la comprensión de situaciones sociales, la identificación de gestos sociales, las capacidades que le imposibilitan para comportarse como un oyente capaz de interpretar las claves que le ofrece su interlocutor. Las alteraciones del lenguaje pueden ser frecuentes, presentan ausencia o retraso severo del lenguaje, y durante los 3 primeros años de vida, el niño autista presenta dificultades en las habilidades de señalización, ofreciendo gritos o gestos anticipatorios, vocalizaciones atípicas, pobreza en la comunicación gestual, escaso juego simbólico y manipulación estereotipada de los objetos. En relación con los aprendizajes, que es el tema que nos convoca en este curso, y las adecuaciones, diremos lo siguiente. Al presentar dificultades para desarrollar mecanismos de interacción social, la persona autista manifiesta una alteración de sus relaciones socioafectivas y un comportamiento retraído, tanto frente a las otras personas como frente a las actividades que se le proponen. Sin embargo, el aislamiento no siempre es total. Su comportamiento social suele ser impredecible. En muchos casos evitan mirar a los ojos a otras personas, pero sin embargo estas conductas pueden ir modificándose con la edad y, por supuesto, con los tratamientos. Hablando de las adecuaciones, vamos a pensar que dadas las dificultades que estas personas suelen presentar para acercarse a los demás,
para establecer y sostener relaciones sociales, pudiendo resultarle muy confusas las relaciones sociales por no saber qué se espera de ellos. Aparecen entonces las alteraciones comunicacionales, la dificultad para reconocer los dobles sentidos, el sarcasmo, ciertos chistes. Tienen una concepción o una comprensión, perdón, literal de lo que se los dice. En ocasiones presentan un tono de voz bajo y un bajo contacto visual o una hipersensibilidad a los ruidos. Eh, Además son sistemáticos en todo sentido y repetitivos en su cotidianidad. Los cambios pueden molestarles y los hacen sentir incómodos también. Por tal motivo, en el aspecto académico, que es lo que nos compete, pueden presentar dificultades para adaptarse al grupo de clase, para intervenir en clase, para completar trabajos prácticos o resolver actividades y evaluaciones individuales o grupales, y por no entender las consignas claramente, o por la dificultad de trabajar, como decía antes, de manera grupal. Se puede sugerir a sus docentes ofrecer más tiempo en la resolución de exámenes, trabajos prácticos y considerar la posibilidad de trabajo individual con seguimiento cercano del docente, o trabajar a la pares, si es posible, con los compañeros más cercanos y quienes tienen mejor relación, en lugar de grupos con mayor cantidad de integrantes. Generalmente sugerimos ofrecer consignas simples y puntuales, chequear que hayan comprendido la información y, de ser necesario, reiterar esa información, esa solicitud. Se debe considerar especialmente la situación de comunicación con sus pares y docentes en el aula, sus conductas estructuradas, repetitivas, estereotipadas, lo que no quita el deseo de lograr una mejor socialización. En esta diapositiva están puntualizadas las adecuaciones que acabo de mencionar recién. Como síntesis de lo dicho, voy a expresar lo siguiente. El trastorno del espectro autista, conocido como TEA, puede afectar la comunicación, la conducta motriz, las respuestas sensoriales, el lenguaje, la cognición y la afectividad. Los signos tempranos de TEA incluyen entonces indiferencia social, ausencia de respuesta anticipatoria y alteraciones en el contacto físico y el juego. El trastorno del espectro autista se aborda desde diferentes disciplinas y corrientes, como la neuropsicología y psicoanálisis, y las perspectivas sociohistóricas constructivistas, lo que incluye la mirada de Piaget y la mirada de Vygotsky, considerando factores biológicos, factores emocionales y de interacción social. Las adecuaciones para personas con trastorno del espectro autista es del aprendizaje inclusion. En general, más tiempo, consignas claras y un apoyo individualizado. La bibliografía que se ofrece es bibliografía de referencia, alguna más clásica y otra de último momento, digamos, del año 2025, que ustedes podrán consultar. Muchas gracias.